En la siguiente lección vas a comprender por qué en dependencia de ciertos tipos de esfuerzo se van a estimular, o mejor que eso, van a contribuir algunas fibras o algunos tipos de fibras musculares más que otras. Vamos a ver las características de esos tipos de fibras para comprender el por qué pasa este fenómeno, y también vamos a entender todo lo que tiene que ver con la utilización de los sustratos energéticos en dependencia de la intensidad del ejercicio. Visto todo el tema de el proceso de acoplamiento, excitación, contracción y cómo ocurre el deslizamiento de filamentos, vamos a entrar un poco a hablar de los tipos de fibra y de su metabolismo energético, cómo actúan durante el ejercicio en dependencia de la intensidad. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro muy detallado, un buen cuadro, donde nos habla de las características diferenciales de cada uno de los tipos de fibras musculares que componen al ser humano. Entonces, tenemos las características y tenemos los tres tipos de fibras reconocidos hoy en día por la evidencia científica. Las tipo 1, que son rojas, que son oxidativas y que son lentas. Las de tipo 2A, que son oxidativas, eh, pero rápidas. Es decir, van a tener un poco de las características de una y otra, ¿no? Estas de tipo 2, las de tipo 2, o las tipo 2 o las tipo 2A hace parte de las denominadas de tipo 2, ¿no? Que son rápidas. Las de tipo 2 están a su vez divididas en 2A, como ya lo comenté, y en 2X, o en algún momento también se les mencionó como 2B. Estas son de metabolismo glucolítico, es decir, van a depender más de glucosa. La glucosa, estas van a depender más de ácidos grasos, también de glucosa, pero de glucosa por vía mitocondrial. Esta más de glucosa por vía citosólica. Es decir, por la glucólisis citosólica, más que por la glucólisis mitocondrial. Bien, estas son de color blanco y son las rápidas, las que están más relacionadas con los deportes intensos de fuerza, de esfuerzos de corta duración, pero de muy alta intensidad. Las intermedias, pues ahí están, con características de una y otra, y las oxidativas lentas son las que predominan en atletas de resistencia. Aquellos que realizan esfuerzos de intensidad moderada baja, pero de muy larga duración. Y vamos a ver algunas de las características. Fíjense que las oxidativas lentas, las tipo 1 son pequeñas, las tipo 2X, las rápidas blancas son grandes, y las oxidativas rápidas o tipo 2 son intermedias. Estas tipo 2 casi todo va a ser intermedio, es decir, va a tener de uno o del otro. Contenido de glucógeno, fíjense que el contenido de glucógeno es mucho más es grande en las rápidas, ¿no? En las glucolíticas rápidas es alto, por lo que ya mencionamos, dependen más del metabolismo glucolítico. En las oxidativas rápidas pues va a tener un contenido medio, y en las oxidativas sí va a ser bajo, porque no dependen tanto del glucógeno y de la glucosa. Resistencia a la fatiga, son más resistentes las oxidativas lentas, más o menos resistentes a las oxidativas rápidas, y
muy poco resistentes las glucolíticas. Capilares sanguíneos, va a ser mucho más capilarizada la oxidativa lenta en comparación de la glucolítica rápida. Y la oxidativa rápida también va a tener una alta concentración de capilares sanguíneos, aunque no va a ser tan alta como en las lentes. Contenido de mioglobina. La mioglobina es una proteína muy similar a la hemoglobina. De hecho, vamos a hablar un poco de ella en el módulo de fisiología cardiovascular. La mioglobina es una proteína que almacena oxígeno exclusivo para el músculo esquelético y para otro tipo de músculos como el cardíaco. En las fibras musculares lentas es alto. De hecho, esa característica hace que sean de color rojo, porque la mioglobina tiene un pigmento rojo, es rojita. Por lo tanto, un alto contenido en mioglobina hace que las fibras musculares lentas presenten un color rojo, rojizo. También va a ser alto en las oxidativas rápidas y en las glucolíticas rápidas va a ser bajo. De hecho, por ese contenido bajo es que son blancas, no son rojitas porque su contenido en mioglobina es bajo. La respiración, entonces, como ya lo dijimos, estas dependen más de el metabolismo mitocondrial, es decir, con alta disponibilidad de oxígeno, igual que las oxidativas rápidas, un poco en menor medida, y las glucolíticas rápidas, como lo mencioné, pues van a tener una respiración menos dependiente del oxígeno, es decir, van a producir energía por vías que requieren de una disponibilidad de oxígeno baja, o por lo menos no tan alta como las lentas. Capacidad oxidativa, pues ya sabemos que es alta en las dos primeras y baja en la glucolítica, y la capacidad glucolítica pues mucho más grande en las blancas glucolíticas rápidas. Índice de contracción espasmódica es más rápido en las glucolíticas y es más lento en las oxidativas. La contracción espasmódica ya la vamos a explicar un poco, que es la que permite en sí como tal la contracción de todo el músculo. Contenido de miosina ATPasa. La miosina ATPasa es una enzima que cataliza la reacción que vimos en el deslizamiento de los filamentos, en los puentes cruzados. Cataliza la hidrólisis del ATP. Fíjense que es más alto en las glucolíticas rápidas porque ellas requieren una mayor hidrólisis de ATP para permitir una contracción más rápida. En cambio, las oxidativas es lenta. Bien, eso en cuanto a fibras. Eso en cuanto a fibras. En cuanto a características morfológicas e histológicas de las fibras musculares, de los tipos de fibras musculares. Ahora vamos a ver un poco de la utilización de los sustratos durante el ejercicio. ¿Qué sustratos utiliza el músculo? ¿Qué sustratos utiliza el músculo? El músculo va a utilizar principalmente este tipo de sustratos. Glucógeno muscular, que no es más que el conjunto de glucosa unida, varias glucosas unidas, una red de glucosas unidas por varios enlaces alfa 1,6, alfa 1,4, etc. Los triglicéridos intramusculares, que son el almacenaje de ácidos grasos, es decir, es un acúmulo de ácidos grasos unidos. En realidad, un triglicérido son 3 ácidos grasos y un glicerol. Ese es lo que compone un triglicérido, que es el almacén de ácidos grasos. Va a necesitar de ácidos grasos libres en plasma y de glucosa libre en plasma.
Entonces va a necesitar del glucógeno que está almacenado en músculo dentro, los triglicéridos que están almacenados dentro del músculo, ácidos grasos libres y glucosa libre en plasma. Esos son los sustratos energéticos que va a utilizar el músculo durante el ejercicio. Y aquí tenemos un cuadro muy ilustrativo, acá en el eje Y o el eje vertical, tenemos el porcentaje de gasto de energía de 0 a 30 minutos de ejercicio. En el eje X o el eje horizontal tenemos la intensidad del ejercicio. En el primer cuadro tenemos una duración de 0 a 30 minutos y en el segundo de 90 a 120. Entonces vamos a ver cómo en los primeros minutos, de hecho segundos, de 0 a 10 o de 0 a 15, va a haber otro sustrato que aquí no está referenciado, pero que es muy importante también, que es la fosfocreatina. La fosfocreatina va a ser el primero que se va a activar de los 0 a los 15 segundos máximo de ejercicio. Esa es la que va a activarse para producir la energía en forma de ATP. Pero vamos a entender algo muy importante, y es que todos los sustratos energéticos, todos los sistemas energéticos, las vías energéticas, funcionan en cualquier tipo de ejercicio. Todas están presentes. No es que en un HIIT, en un entrenamiento intervalo, en un intervalo de 15 segundos, en un intervalo de 15 segundos al 100% de la PAM, de la potencia aeróbica máxima, no es que allí solo uso fosfocreatina, allí solo se activó fosfocreatina y ya. O no es que en una maratón yo solamente uso metabolismo oxidativo y nada más. No, 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 no. Todos se usan. Todos se usan en todo tipo de esfuerzo. Se está usando glucosa, se está usando ácidos grasos, se está usando fosfocreatina, todo se está usando en cualquier tipo de ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algún tipo de ejercicio, dependiendo de la intensidad, se va a priorizar, es decir, el organismo va a priorizar la utilización de un sustrato más que otro. Pero es priorización, no quiere decir que solo utiliza ese, sino que predomina en ese momento, a causa de la intensidad, la utilización de ese sustrato o esa vía metabólica energética. Aquí en el ejercicio leve, fíjense, en el ejercicio leve, en los primeros minutos, eh, se usa más que nada glucosa. Glucosa. Pero fíjense que en la mayor parte del ejercicio se va a usar ácidos grasos que están libres del plasma, o sea, que están disponibles en la sangre. En el ejercicio leve se van a usar en mayor medida ácidos grasos. Pero fíjense que también se va a usar glucosa, que también se va a usar triglicéridos musculares, porque cuando los ácidos grasos libres en plasma tienen un límite, ¿no? Cuando ese límite se va agotando, pues ya entonces el músculo dice, bueno, se están agotando los ácidos grasos libres, entonces nos toca tomar el almacenaje intramuscular en forma de triglicéridos. En el ejercicio moderado, ¿qué ocurre? Hay una mayor prioridad por el glucógeno, ¿sí? Hay una mayor prioridad por el glucógeno. Recordemos que el glucógeno, si bien el glucógeno y la glucosa, si bien producen menos energía en cantidad que los ácidos grasos, sí lo hacen de manera más rápida. O sea, la disponibilidad es más rápida. La disponibilidad de energía en los ácidos grasos es más lenta, pero la contenido, o sea, la capacidad de producir energía es grandísima, es grandísima. Por eso en el ejercicio leve se va a tender a usar la vía oxidativa de ácidos grasos, porque no se requiere de energía de tan rápida disponibilidad.
En cambio, a medida que el ejercicio va aumentando su intensidad, pues ya se requiere de energía más rápido, necesito más rápido energía, entonces por eso también se priorizan algunas vías glucolíticas para obtener el ATP de manera más rápida. Sin embargo, es limitada, no tiene tanta capacidad que los ácidos grasos, por lo tanto, tiene un límite muy corto. A los 40-50 minutos de ejercicio ya se está agotando el glucógeno muscular, por lo cual para los deportistas de esfuerzos aeróbicos de fondo, maratonistas y demás, es muy importante ahorrar glucógeno, ahorrarlo al máximo. Por lo tanto, es importante en el entrenamiento ir un poco hacia la mejor utilización de ácidos grasos o a optimizar el metabolismo de los ácidos grasos con diferentes estrategias. Una de ellas es el entrenamiento en ayunas, por ejemplo. Sin embargo, pues esto todavía desde la evidencia no hay una, digamos que todavía es contradictorio y no hay una unanimidad en cuanto a que el ayuno produzca realmente una optimización del metabolismo de los ácidos grasos, que se pueda utilizar en mayor medida durante el entrenamiento, es decir, periodizarlo, sí, podría ser interesante, pero no es recomendable usarlo siempre, y mucho menos antes de una competencia, ¿no? Antes de una competencia yo necesito estar a tope de glucógeno, porque fíjense que una de las cosas importantes es ahorrar glucógeno, entonces no quiero tener poco glucógeno durante una maratón o una carrera de fondo. En el ejercicio moderado, entonces también se va a utilizar triglicéridos musculares, se va a utilizar ácidos grasos, casi en la misma proporción, y glucosa liberada y glucosa en plasma. Y en el ejercicio intenso, pues más glucógeno. Necesitamos glucógeno porque necesitamos glucosa, necesitamos hacer glucólisis citosólica para que el ATP, moléculas de ATP, sean proporcionadas para la contracción muscular, entre otras cosas, para, um, por ejemplo, proveer el proceso del deslizamiento de los filamentos o puentes cruzados. Se va a usar mucho más glucógeno, se va a usar también bastante creatina, sobre todo al inicio, en dependencia también de la duración del esfuerzo, ¿no? Mucho menos triglicéridos y ácidos grasos. Bien, y en los ejercicios de mayor duración, obviamente de intensidad más moderada, porque yo no puedo mantener un ejercicio de larga duración a una intensidad alta. Simplemente no es posible porque van a haber una serie de respuestas agudas del organismo que al final van a obligar a que la contracción se detenga, la contracción muscular se detenga. Porcentaje de gasto de energía, aquí está el porcentaje de gasto de energía. Esto es de ejercicios de 90 a 120 minutos hasta 2 horas. Vemos que en los ejercicios de leve intensidad, de baja intensidad, casi que el mayor porcentaje de utilización es de ácidos grasos libres. Tomo mucho ácidos grasos libres. Y en los ejercicios de un poquito más intensidad, de intensidad moderada, con este tipo de duraciones, pues ya dependo más de glucógeno. Fíjense que dependo también bastante de glucógeno, además de ácidos grasos. Esto sería en un entrenamiento moderado y una persona que quiere aumentar su gasto energético diario, quiere hacer entrenamiento aeróbico como coadyuvante de la pérdida de grasa, una persona aficionada, etcétera. Esto en esta intensidad es
donde deben estar los maratonistas, los deportistas de fondo, en esta intensidad. Si van a esta intensidad, nunca van a llegar a la meta. Nunca van a llegar. Tienen que estar a esta intensidad para lograr una velocidad suficiente para lograr vencer en una maratón, que hoy en día todavía no se ha logrado bajar el tiempo de las 2 horas, pero ahí vamos, ahí van, ahí van. Por lo tanto, se requiere de glucógeno. El glucógeno, muchas veces los entrenadores se fijan mucho en que ácidos grasos, mejoremos el metabolismo de los ácidos grasos para que utilicen ácidos grasos, pero es que los ácidos grasos no van a proporcionar el ATP a una velocidad adecuada para poder mantener la intensidad que se requiere para romper las marcas, para romper esa marca de las 2 horas. 2 horas y 3 minutos y 4 minutos, creo que está. Y para eso se requiere de glucógeno. También, para eso se requiere de glucógeno. Por lo tanto, yo necesito no priorizar los ácidos grasos porque son los que me van a hacer ganar, sino que los ácidos grasos me van a ahorrar el glucógeno. Para eso los quiero usar, para que me ahorren el glucógeno. Esa es la función de los ácidos grasos en este tipo de esfuerzos. Usarlos bien para poder ahorrar el glucógeno, que es el que al final de cuentas me va a proveer la energía a una tasa necesaria para lograr la velocidad que requiero para llegar primero en una maratón. Por lo menos para aumentar mis marcas, ¿no? Para mejorar mis marcas. Ahora entendemos por qué es que ciertos atletas, como por ejemplo los atletas de fondo, los maratonianos, utilizan más fibras de tipo 1 lentas oxidativas y los velocistas, por ejemplo, o los deportistas de fuerza van a utilizar más las fibras glucolíticas tipo 2. De hecho, desde la evidencia científica se ha estudiado si puede haber alguna diferenciación de esas fibras a través del entrenamiento. Sin embargo, eso todavía se está estudiando.